Esta charla yo la he titulado como una breve sesión de preguntas y respuestas de templo e historia familiar. Soy su servidor, el hermano José Enrique Sánchez Thompson, desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto, como siempre, saludarles y aclararles que esta sesión también va a ser transmitida o puesta en mi canal de YouTube de Tips de Genealogía. Así que va a ser una experiencia edificante que quizás aquellos que no puedan verla en este momento puedan participar de estas respuestas de templo e historia familiar. Cabe señalar que obviamente esta reunión, al tratar estos asuntos de templo e historia familiar, está dirigida para miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si usted no es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, puede que algunos conceptos, ideas o términos sean desconocidos para usted. De todas maneras, se le invita a participar de esta sesión, poder ver estas respuestas, y si en un momento decide conocer un poco más acerca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se le invita obviamente a participar de esta experiencia y bueno, recibir este conocimiento de la mano de jóvenes misioneros que alrededor del mundo predican el Evangelio y que pueden llegar a predicarle a usted y usted llegar a conocer un poco más acerca de nuestra iglesia y nuestras creencias. Este es el canal de YouTube para aquellos que no lo conocen, donde va a estar hospedado este video más adelante, que es Tips de Genealogía, un sitio el cual he diseñado para poder ayudar a todas las personas alrededor del mundo en habla hispana a avanzar y motivarse a hacer su obra de historia familiar. Tiene consejos, ayudas, hasta secciones de cine genealógico, etc. Ahí ya son más de 5,000 suscriptores y esperamos que todos ustedes, en su momento, si necesitan ayuda, apoyo o simplemente desean despertar ese deseo en la hora del templo de historia familiar, se acerquen a este canal y disfruten esos videos que hemos preparado. Bueno, las respuestas que yo doy buscaré en lo posible que no sean de mi propia voz, algunas que sean de mis comentarios, obviamente yo lo aclararé, pero hay referencias oficiales que la iglesia nos proporciona para que así sea una experiencia verídica la que estamos hablando. La primera referencia y muy común para todos nosotros que ya hemos estudiado la obra del templo y historia familiar es una guía para los miembros sobre la obra del templo y de historia familiar. Un curso de historia familiar que comenzó curricularmente a darse desde 2009 y procedió por ahí cerca de 2013, 2014 todavía. Al menos en México ya este manual se encuentra descontinuado. Sin embargo, poseía muchas referencias importantes para aclarar dudas, como las que me hicieron llegar en esta ocasión, y por lo tanto coloco la referencia bibliográfica para que sepan de dónde sale esta información y puedan usarlo como elemento de consulta. Igualmente, otra referencia importante y que es absoluta ya en estos tiempos 2020 es el Manual General Sirviendo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este manual todavía se encuentra en inglés y se está haciendo la labor para traducirlo a habla hispana y a muchos otros lenguajes e idiomas. Así que en la brevedad, pues ustedes lo tendrán más adelante, los líderes de sus barrios, de sus estacas. Sin embargo, yo uso, por así decirlo, una versión traducida del inglés por un servidor en algunos puntos que voy a tratar a continuación para que así puedan ustedes referirse, pero en lo futuro los puntos o aquellos apartados que mencione van a poder revisarlos en este manual y más aún cuando ya llegue a su idioma la traducción completa y oficial autorizada por la iglesia. Bueno, procedemos a responder preguntas. Las preguntas las desordené un poco con la intención de darles un seguimiento, es decir, conforme al grado de dificultad, digamos, hasta avanzar a la pregunta que podría ser la más crucial o la más complicada. No complicada en la metodología del Señor o en la forma de su proceder en esta obra de salvación, sino más bien quizás para el entendimiento de nosotros, sus hijos, que en ocasiones no comprendemos al 100% por qué son las cosas. Pero veámoslo de esta manera, ¿sí? La primera pregunta que yo seleccioné fue la siguiente. Esta me la escribieron así. Dijo la persona: si mi abuelita murió, pero sigue apareciendo como viva en Family Search, ¿cómo puedo hacer para corregir el registro? Es una pregunta interesante, muy buena. Y de hecho, yo creo que es bastante clara. Sin embargo, hay unos puntos aquí que me quedaron dudas de esta misma pregunta, porque el usuario refiere a un registro y habla de un estado vital de una persona en Family Search. Yo voy a aclarar un punto primeramente. ¿Qué es un registro? Un registro, entiéndase, un documento, un acta o alguna fuente de información donde aparece escrito o registrado el nombre de una persona
como un actor principal o secundario en este documento. Eso es un registro. Digo, en la obra del Templo de Historia Familiar hay miles de registros disponibles. Estamos hablando que hay desde documentos que son de eventos o acontecimientos históricos, así como puede haber registros históricos. Los mismos barrios y estacas tienen sus registros, sus documentos, que presentan la historia de su unidad o de su estaca. Bueno, en Family Search estos registros aparecen en ocasiones como imágenes, como vemos a la izquierda, así como viene registros indexados a la derecha. Estos ambos son registros. Actualmente Family Search ya permite corregir o editar estos registros. Sin embargo, la forma en que lo preguntó el usuario me hace creer que él no se refería específicamente a un registro, sino más bien a una persona dentro del árbol familiar de familysearch.org. Considerando este otro punto, ahora sí, vamos a ver cómo se solucionaría. Pensemos el caso de una persona. No es exactamente la abuelita del usuario, porque no me pasó el código de identificación, pero es una persona que tiene un, por así decirlo, estado vital. En donde dice defunción, aquí viene marcado como fallecido. Que en el caso del usuario que está haciendo la pregunta, dice vive, por lo que estoy entendiendo, y quiere cambiar el estado vital a fallecido, a una persona dentro de Family Search. En este estatus me refiero. Para ello, el primer paso es dirigirse a la página de persona o de detalles dentro de familysearch.org. Básicamente, desde la tarjeta de presentación que vimos anteriormente, damos clic donde dice persona y así nos arroja los detalles. Una vez estando ya en este lugar, estando en el perfil de persona viendo los detalles, vamos a dirigirnos al apartado de información esencial. Estando en información esencial, solo resta cambiar el estado de donde dice defunción. En este caso yo agarro una persona que dice vive, para que fuera un poco más real a este punto que menciona el usuario, de su duda. Damos clic donde dice editar. Después de ello, aparecerá una ventana como esta, la cual nos marca el estado vital como vive. El siguiente paso que haría el usuario es dar clic donde dice fallecido, para activar ese check. De esa manera va a poder ingresar datos como la fecha de defunción, el lugar de defunción y la razón por la cual esta información es correcta. Muy importante, a veces como usuarios no llenamos este último campo, que yo considero es el más importante de estos tres, porque la evidencia de que una persona esté fallecida o viva es la que va a validar obviamente la información para futuras generaciones, más que nada aún la defunción. O sea, tal vez el estado vital nos haga dudar de que vive si ya han pasado 200 años, pero ¿cómo podemos corroborar que efectivamente falleció si no tenemos una fuente de información o si no tenemos alguna evidencia concreta, una razón para pensarlo? Así que mi recomendación es que siempre llenen este campo. Después de ello, seleccionan el botón guardar una vez que ingresan los datos y con eso concluye este punto. ¿Pudieron escuchar y ver la presentación? ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha muy bien. Excelente, muchas gracias por la confirmación. Ahora, cito las palabras del Elder Dalinachov, en aquel tiempo miembro del Quórum de los Dos Apóstoles. Él dijo lo siguiente: las máximas prioridades de los santos de los últimos días, que tienen los santos de los últimos días, son dos aspectos. Primero, procuramos comprender nuestra relación con Dios, el Padre Eterno, y con su Hijo Jesucristo, y afianzar esa relación al recibir sus ordenanzas salvadoras y guardar los convenios que hemos hecho. El segundo, procuramos comprender nuestra relación con nuestros familiares y afianzar esos vínculos al efectuar las ordenanzas y guardar los convenios que hacemos. Esos vínculos afianzados de la manera que he explicado brindan bendiciones eternas que no se tienen de ninguna otra manera. Ninguna combinación de ciencia, éxito, posesión de bienes, orgullo, prominencia o poder pueden proporcionar estas bendiciones. Buscamos obviamente corroborar la información de nuestros ancestros o nuestros familiares, afianzar esos vínculos con las ordenanzas y los convenios que hemos hecho nosotros y que ellos han hecho, con el propósito todo de obtener, como dice el Elder, esas bendiciones. Ahora vamos a meditar.
Cuando vean ese tipo de pantalla, aquellos que están viendo la transmisión quizás, ahí les recomiendo, si fuese ya la versión grabada, coloquen pausa el video y mediten en la pregunta que voy a hacer a continuación. Dice lo siguiente: ¿qué tan importante es que se encuentren registradas adecuadamente las ordenanzas de mis familiares? Mediten brevemente. Veo pocas personas aquí en la sesión en tiempo real, pero si alguien gusta comentar algo, compartir algún pensamiento o impresión que hayan recibido, pueden hacerlo. Muchas gracias, hermano. Y bueno, esta parte es muy importante, creo que para uno, cuando uno registra pues adecuadamente las ordenanzas de su familia, porque igual en este tiempo nosotros cuando vamos a hacer nuestras ordenanzas al templo, pues es un seguimiento, es paso a paso que lo realizamos, no es un progreso espiritual que a futuro nos lleva a una exaltación, nos lleva a vivir con nuestro Padre Celestial. Entonces, en este tiempo pienso que es muy importante tanto las ordenanzas que nosotros recibimos y las ordenanzas de nuestros familiares, pues hacer de una manera ordenada y registrarla igualmente ordenadamente. Muy bien, muchas gracias por compartirlo. Concuerdo con su opinión completamente y testifico de ello. Es sumamente importante que se encuentren adecuadamente registradas las ordenanzas. No solo el hacerlo en el templo y pensar que ya se realizó, sino el corroborar esta ordenanza, que se haya hecho correctamente y registrado adecuadamente. Digo, en vida nos ha pasado o puede que pase a un joven misionero. Desafortunadamente, si no se encuentran los testigos al momento del bautismo, tienen que repetir la ordenanza la siguiente semana o cuando sea, porque no es válida si no se hace y se registra de la manera correcta. Es tan importante este aspecto para el Señor que nos dio la pauta para las ordenanzas como la Santa Cena. Con que haya una alteración o modificación de una sola de las palabras en la ordenanza de la Santa Cena, en la oración sacramental, se tiene que repetir. Es tan importante esto. Bueno, vamos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 2, que igualmente nos mandaron nuestros amigos del Estacambato, Ecuador. Dice lo siguiente: si ya se realizaron ordenanzas de mis familiares y no aparecen, ¿debo repetirlas? Es una pregunta también muy, muy interesante. Veamos primero el contexto doctrinal. En Doctrina y Convenios, en la sección 128, en el versículo 24, el Señor dijo lo siguiente: ofrezcamos pues como iglesia y como pueblo, bueno, obviamente el profeta, hablando como portavoz del Señor, y como santos de los últimos días, una ofrenda al Señor en rectitud, y presentemos en su santo templo, cuando quede terminado, un libro que contenga el registro de nuestros muertos, el cual sea digno de toda aceptación. Qué interesante, ¿verdad? Este concepto. Ese libro a veces pensamos que es un libro físico, que quizás tengamos que tener nuestro diario personal para este fin, o no sé, tengamos en las escrituras quizás ahí un registro propio familiar, incluso en nuestras documentaciones quizás de certificados de ordenanzas, etcétera. Es bueno que se tenga todo esto. Sin embargo, el libro, particularmente, ya han declarado los profetas y apóstoles en estos los últimos días, ¿cuál es ese libro al que se refiere esta escritura? El elder Alan F. Packer, mejor conocido como el hijo del presidente Boyka Packer de los 70s, dijo lo siguiente: ese libro se elaborará con los registros de la base de datos de nombres y de ordenanzas de la iglesia llamada árbol familiar. Muchos lo conocemos como Family Tree. Tomen la decisión de dar un paso de aprender y de pedir ayuda a otras personas. Los ayudarán. Los nombres que encuentren y lleven al templo se convertirán en los registros del libro. Desde aquí ya tenemos un punto importante. Ya sabemos dónde está ese libro, qué libro es el que se refiere. Y como dice la escritura, hay que obviamente presentarlo, ese registro digno de presentarlo ante el Señor, básicamente, o prepararlo. Preparar esa base de datos, esa información digital, para que sea presentable ante el Señor. Ahora, el papá de él, el presidente Boyka Packer, presidente del Quórum de los Apóstoles, declaró lo siguiente:
La vida para todos es un viaje de regreso al hogar, de regreso a la presencia de Dios en su reino celestial. Las ordenanzas y los convenios constituyen nuestra credencial para entrar en la presencia de Dios. El recibirlos dignamente es la meta principal de la vida, y cumplir con ellos es el objetivo de esta vida. Imaginemos de esta manera las credenciales, las ordenanzas. Las ordenanzas son nuestras credenciales para entrar en la presencia de Dios. He viajado pocas veces a Estados Unidos, muy bello el país en algunos puntos, por cierto. Sin embargo, si no tengo visa, si no tengo mi pasaporte, mis credenciales, todo en orden, no puedo llegar allá. No me dejan inclusive pisar tierra estadounidense. Imaginemos este punto en las ordenanzas. Si no tenemos las ordenanzas, nosotros no podemos entrar a esa presencia que buscamos, volver con nuestro Padre Celestial. Tan importante es por ello que estén bien registradas y documentadas estas ordenanzas. Si ustedes todavía no saben cómo saber o cómo revisar si las ordenanzas fueron debidamente registradas, es decir, salieron del templo pensando o dejando las tarjetas ahí por X o Y motivo, ahí obviamente hablando en una época post pandemia, ya acabando esto, y se preguntan, ay caramba, no recuperé la tarjeta, ¿se habrá hecho bien la ordenanza? ¿Quedará bien registrada? Ustedes se dirigen a este video tutorial en mi canal de YouTube de Tips de Genealogía, titulado Buscar estado de las ordenanzas en Family Search. Y ahí les explico paso por paso, en unos pocos 5 o 6 minutitos por lo que veo, cómo revisar el estado de las ordenanzas, para saber qué ordenanzas faltan, qué no faltan, saber si esa tarjeta que realmente quedó marcada, si la registró el registrador en el templo o no, o qué pasó. Es tan importante este procedimiento porque a veces imprimimos tarjetas, las conservamos y no sabemos si ya finalizó esta obra o no. Hay que revisarla siempre. Ahora, Doctrina y Convenios 128. La sección 128, el versículo 8. Dijo lo siguiente el Señor. Ahora, la naturaleza de esta ordenanza consiste en el poder del sacerdocio, por la revelación de Jesucristo, mediante el cual se concede que lo que atéis en la tierra sea atado en los cielos, y lo que desatéis en la tierra sea desatado en los cielos. En otras palabras, tomando otro punto de vista de la traducción, aquello que registréis en la tierra será registrado en los cielos, y lo que no registréis en la tierra no será registrado en los cielos. Si una ordenanza no fue adecuadamente registrada en la tierra, bajo la autoridad y poder del sacerdocio, como dice en la parte superior, no quedará registrada en los cielos. Continuando con la escritura, porque de los libros serán juzgados vuestros muertos, según sus propias obras, bien sea que ellos mismos hayan efectuado las ordenanzas en persona, o bien por medio de sus propios agentes, de acuerdo con la ordenanza que Dios ha preparado para su salvación desde antes de la fundación del mundo, conforme a los registros que hayan llevado de sus muertos. Tan importante es llevar a cabo estos registros y que sean correctamente registradas las ordenanzas. Y si no quedaron debidamente registradas las ordenanzas, volviendo a la pregunta que nos hizo esta persona, pues, ¿ustedes qué opinan? Yo diría la misma frase que diría el gobernador de mi estado, Nuevo León, aquí en Monterrey. A jalar que se ocupa, por no decir a trabajar que hay mucha chamba. Así que esa es también la recomendación que yo les doy. Si no quedó correctamente registrado, así como esos jóvenes misioneros que bautizaron a alguien sin tener esos testigos o sin llevar a cabo la ordenanza como debía ser, hay que repetirla. Lo mismo pasa con nuestros ancestros o la obra vicaria. Si no se efectuó de la manera correcta, y se registró de la manera correcta, se tiene que volver a repetir. ¿De acuerdo? Ahora voy a citar las palabras del elder Rutger Clauson, que era un miembro del Quórum de los Apóstoles. Esto es con base en una experiencia que llegó a él por un, si no me equivoco, obrero del templo. Ahí la referencia completa viene abajo, básicamente, para que lean el discurso. Y él relató entonces esa experiencia de lo que este obrero declaró. Así lo dijo. En una ocasión,
vi en una visión a mi padre y a mi madre que no habían recibido el Evangelio en sus vidas y no eran miembros de la iglesia. Descubrí que vivían separados y aparte en el mundo espiritual, es decir, aparte el uno del otro. Cuando les pregunté el por qué, mi padre me dijo: es una separación forzada y tú eres la única persona que puede unirnos. Tú puedes hacer esa obra. ¿La harás? Eso dijo él, queriendo indicar que el hijo debía ir a la casa del Señor y allí oficiar por sus padres que habían muerto, y mediante la ordenanza del sellamiento, juntarlos y unirlos en la relación familiar más allá del velo. Tan importante es que quede bien registrado y hechas estas ordenanzas, porque nuestras familias estarían separadas. Ahora meditemos un momento en este punto. ¿Quiénes de mis ancestros se encontrarían separados de su familia en el mundo espiritual? Mediten brevemente. Aquellos amigos que nos encuentran en las redes sociales viendo esta transmisión, les invito a que anoten el nombre de alguno de sus familiares, aquel que venga como impresión a su mente. Regístrenlo en este momento, guárdenlo. Y como diría el manual de Ven Sígueme, actúen en consecuencia. No sé si alguien de los que está aquí presente en la reunión en tiempo real guste comentar algo o decir algo concerniente a este punto. ¿Qué opina? Sí, bueno, hermano, si me permite un momento, he tenido la misma pregunta siempre. Probablemente nosotros tengamos muchos familiares y no sepamos dónde están realmente sus tumbas, dónde ellos tienen sus registros, o tenemos ese afán de algún día poder encontrarlos. Parte de esas bendiciones también puedo compartir que he recibido la revelación, y parte de eso en la bendición que nos promete Dios en la patriarcal. Dice que encontraremos en los lugares que menos pensemos los registros de nuestros familiares. He estado pensando mucho en esto porque últimamente tenemos personalmente muy avanzado y eso nos ha acercado más a nuestra familia, conocer de poco en poco cosas tan pequeñas que eran de ellos, pero saber eso nos llena de gozo, poder bautizarnos por ellos de manera personal y familiar y poder compartir con nuestros seres queridos esas bendiciones. Pero aún así, el buscar más a fondo siempre nos deja esa incógnita, si es que podríamos hacer algo más o cómo podríamos nosotros dejarle esa marca. Vaya, es muy bonito el comentario y yo creo que la marca que podrías dejar a tu familia, ahí a tus ancestros, es el hecho de que dejes el camino necesario para que ellos y su ascendencia, el resto de su familia, puedan unirse todos juntos. Es diría el Elder Talmage, una obra de amor en ambos lados del velo. Realmente ellos oran por ustedes para que ustedes tengan el deseo de acercarse y volver su corazón. También decía el Elder Talmage, el corazón de los padres mayormente se encuentra dirigido a sus hijos más que el de los hijos a sus padres, tristemente. También eso aplica en cualquier grado de descendencia, abuelos, nietos, bisnietos, bisabuelos, ¿sale? Enfoquémonos en esto, ahí en esta obra de amor y volvamos el corazón a ellos. Muchas gracias por este lindo comentario. A usted, hermano. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Creo que esta ya va muy cercana a lo que me decía al principio ahí el hermanito. Si me divorcié de mi esposo con el que estuve sellada, esto lo pregunta una hermana, ¿debo mantener el sellamiento para que pueda tener quien me resucite? Esta pregunta va con un enfoque también doctrinal. Cabe señalar que este no es el lugar ni el momento adecuado para hablar aquellos puntos sagrados de las ordenanzas del templo, que propiamente se instruyen y se declaran en la ordenanza dentro del templo, un santo templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y no voy a hacerlo aquí tampoco. Pero sí voy a aclarar algunos puntos que ya son, digamos, doctrinales y obviamente públicos, propios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, para dar una respuesta concreta a la hermana en este punto.
Vamos primero a la doctrina revelada por la palabra del Señor en Doctrina y Convenios, en la sección 132, el versículo 19. Aquellos que ya hayan, por así decirlo, participado de esta ordenanza, la tienen muy presente. Es decir, todos los casados, todos los sellados y ahí como matrimonio y familia eterna, ¿ok? Dice lo siguiente. Y además de cierto te digo, si un hombre se casa con una mujer por mi palabra, la cual es mi ley, y por el nuevo y sempiterno convenio, y le he sellado por el Santo Espíritu de la promesa, por conducto del que es ungido, a quien he otorgado este poder y las llaves de este sacerdocio. Y se les dice, saldréis en la primera resurrección, y si fuera después de la primera, en la siguiente resurrección, y heredaréis tronos, reinos, principados, potestades y dominios, toda altura y toda profundidad. Entonces escribirá en el libro de la vida del Cordero, que no cometerán homicidio para derramar sangre inocente. Y si cumplen mi convenio y no cometen homicidio, vertiendo sangre inocente, les será cumplido en todo cuanto mi siervo haya declarado sobre ellos, por el tiempo y por toda la eternidad, y estará en pleno vigor cuando ya no estén en el mundo, y los ángeles y los dioses que están allí les dejarán pasar a su exaltación y gloria en todas las cosas, según lo que hayan sido sellados sobre su cabeza, y esta gloria será una plenitud y continuación de las simientes por siempre y jamás. Aquí estamos hablando de la ordenanza del sellamiento, mejor conocido como Nuevo y Sempiterno Convenio del Matrimonio, para aquellos que se han dirigido a instituto. Hay una clase muy buena de matrimonio eterno que nos habla todo acerca de ello. Y bueno, nos declara cuál sería la condición para que perdiesen toda la bendición y todo aquello sellado sobre sus cabezas. Obviamente aquí habla específicamente de un punto, que yo me imagino no es el caso ni del hermano ni de la hermana, que yo espero así sea. Ahora voy a hablar un poco las palabras del elder Dennis B. Neuschwander. Disculpen si lo pronuncié mal, no tengo ese acento, pero es un miembro emérito de los 70s. Él dijo lo siguiente: y todas las cosas que hay en el mundo, ya sean prescritas por los hombres, por tronos o principados o poderes o cosas de renombre, cualesquiera que fueren y que no sean de mí, por mi palabra, serán derribadas, dice el Señor, y no permanecerán después que los hombres mueran, ni tampoco en la resurrección, ni después, dice el Señor tu Dios. Está citando las palabras, obviamente, de la Escritura en Doctrina y Convenios. Y es cierto esto. El sellamiento es la única ordenanza, por así decirlo, que da por... bueno, no es la única, sino más bien es una ordenanza donde se nos dan palabras o bendiciones que llegan a un futuro más allá, por así decirlo, de la muerte, digamos. O sea, más allá todavía. Es una bendición eterna, o sea, en nuestra posteridad. Literal, por eso se llaman el sempiterno convenio. Tiene un principio, no tiene un final. Y así son las bendiciones que se nos declaran. Y esas solo permanecen siempre y cuando sean selladas bajo y prescritas por esta autoridad. No por la de un hombre, no por la de reinos, tronos, legislaciones, gobiernos, países, sino por la del Señor y su siervo autorizado, ungido con estas llaves. ¿Qué dicen los manuales concerniente al sellamiento? ¿En qué momento se debe y no se debe? Hablando de sellar vicariamente. El manual o guía para los miembros sobre la obra del templo Historia Familiar, en la página 43, declara las normativas concernientes a la ordenanza vicaria del sellamiento. El sellamiento de parejas cuyo matrimonio no esté documentado. Básicamente hace una referencia de que si vivieran juntos, aunque no se pueda documentar el matrimonio, se puede recurrir y preparar los nombres para efectuar las ordenanzas, sin necesitar que saques un acta de matrimonio, que saques un documento, etc. Simplemente se hace, se preparan los nombres y listo. En el caso de las mujeres fallecidas que se casaron más de una vez, en el caso de una mujer fallecida, se puede efectuar su sellamiento a todos los hombres con quien haya estado legalmente casada en vida. Sin embargo, si se hubiera sellado a un esposo estando viva, todos los demás esposos deben haber fallecido antes de que ella pueda sellarse a un esposo al que no haya estado sellada en vida. Así lo declara el manual, y es claro en este aspecto. Ahora, el manual actual
Manual General Sirviendo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en el apartado 38.5, que son las políticas del sellamiento, aclara lo siguiente. Los miembros que están divorciados, que yo me imagino es parte de la situación que ahorita comentó la hermana en esa pregunta, pero aún se encuentran sellados al excónyuge, a menudo se sienten preocupados por la idea de ese sellamiento. El sellamiento no será obligatorio en la vida posmortal, ni para un hombre ni para una mujer. Si se rompen los convenios del templo y no se hace ningún arrepentimiento, se revoca el sellamiento entre el esposo y la esposa. Esto es parte de la escritura que leí al principio, básicamente, sobre el Santo Espíritu de la promesa. Este es el que valida la ordenanza. Si ustedes obviamente violan sus convenios matrimoniales y aquellos convenios que hicieron en el templo, obviamente este Santo Espíritu de la promesa invalida el sellamiento, hablando en su validez, por así decirlo, de las bendiciones que se recibirían. Continuó. Sin embargo, aquellos que guarden sus convenios retendrán las bendiciones individuales proporcionadas por el sellamiento. Este es el caso incluso si el cónyuge ha roto los convenios o se ha retirado del matrimonio. Continúo con este apartado. Una vez que la primera presidencia aprueba la cancelación del sellamiento, las bendiciones individuales relacionadas con ese sellamiento ya no están en vigor. Los líderes del sacerdocio, estamos hablando de los obispos, los presidentes de estaca en su caso particular, aconsejan a los miembros que buscan la cancelación de un sellamiento para ayudarlos a comprender estos principios declarados hace un momento. Sin embargo, los líderes del sacerdocio deben honrar el albedrío del miembro en estas decisiones. Respondiendo de una manera coloquial a la hermana, aquí lo ha aclarado muy claramente el manual, valga la redundancia. Ella, si se mantiene firme y fiel a los convenios que ha realizado, posee todas las bendiciones de su sellamiento, aún después de estar separada o divorciada, siempre y cuando no se cancele el sellamiento. Si ella decide cancelarlo, que es algo completamente válido, no se le puede remitir a que no lo haga, o sea, simplemente se le aconseja, entonces ya no estarían en vigor estas bendiciones, como declara una vez que lo apruebe la primera presidencia. Mi invitación es, si ella no está, por así decirlo, en la próxima decisión o inmediata de sellarse nuevamente a otra persona, a otro digno poseedor del sacerdocio en el Santo Templo y obtener nuevamente las bendiciones del sellamiento, yo en lo personal no consideraría prudente la cancelación de este sellamiento. Pero esto es, obviamente, como un líder de sacerdocio, aconsejándole. No le puedo yo limitar o deshonrar el albedrío que tenga ella. Ella tomará la decisión al final. Vamos a meditar a continuación en este punto. Si me mantengo firme a los convenios que he hecho, ¿obtendré el cumplimiento de las promesas pese a la liviandad de otros miembros de la familia? Esto aplica no solo en la ordenanza del sellamiento, estoy hablando en cualquier ordenanza o inclusive principio del evangelio que nosotros tengamos en nuestra vida. La noche de hogar, la oración familiar, la lectura de las escrituras incluso. Tenemos promesas por cada principio, ley o mandamiento que obedecemos, incluyendo nuestros santos convenios y ordenanzas efectuadas en el templo. Si yo me mantengo firme a ellos, ¿obtendré el cumplimiento de las promesas pese a la liviandad o quizás la despreocupación o el desinterés de otros miembros de la familia? Medite brevemente. Ahora sí, si alguno, por ejemplo, en este momento llegó, aquellos que nos están viendo en las redes sociales, esta retransmisión, y ha llegado la impresión de que hay algún principio, algún punto doctrinal o algo que está fallando en su proceder diario, quizás la falta de estudio del programa Ven Sígueme o algunas otras cosas como la oración, la noche de hogar, etc. Yo le recomiendo medite brevemente sobre ello y quizás regístrelo con la intención de que pueda usted en oración encontrar la forma necesaria para hacer los cambios necesarios en su vida y mantenerse firme
a estos convenios, ordenanzas, leyes o mandamientos. Yo le testifico que usted, si se mantiene firme a ellos, obtendrá todas las bendiciones prescritas y aún más de esas bendiciones. Como diría, creo que dijo Pablo, ahí la magnitud de la magnitud es que lo estoy parafraseando. Básicamente, el sufrimiento que estamos teniendo ahorita no se compara con la magnitud de las bendiciones que nos vendrán. Así le puedo testificar a usted. Va a ser algo mínimo de comparación de las bendiciones que usted va a recibir. Y a veces no lo vemos. Esta liviandad de la familia u otros seres queridos de nosotros desaparece al momento que nosotros ponemos todo en orden de los principios y los caminos que el Señor nos ha dado. La obediencia a los mandamientos trae bendiciones. Eso es indudable. No sé si alguien de los participantes aquí en la reunión digital, en tiempo real, quiera comentar algo. Adelante. Muchas gracias. Primero que nada, felicitarle por solventar nuestras dudas. A veces pensamos que conocemos mucho, pero creo que necesitamos aprender día a día. Y yo me siento muy feliz y muy contento de poder aprender de usted. En este aspecto, el sábado que pasó nos sellamos con mi familia en el templo y me sentí muy emocionado y pensaba que este sellamiento perdure para siempre, y hay esos convenios muy importantes y la promesa es esa, que si somos fieles a nuestros convenios, Dios bendecirá y se cumplirá todo, absolutamente todas esas promesas. Pero a pesar de eso, a veces en nuestra familia sí existe, pensaba yo en este término que decía liviandad, y analizaba un poquito y decía el desinterés que existe por parte de algunos miembros de la familia o la despreocupación de cumplir estos convenios. Entonces, algo me ha servido muchísimo a mí para que podamos sellarnos en el templo y trabajar en todo lo que es las noches, las clases que lo hacemos como miembros. No desfallecer. Nosotros poner ese ejemplo, ser fieles, firmes. Mis hijos han visto ese mí y se han unido a mí. Llamaron, es bastante enriquecedor, y yo sé que si somos fieles con ellos se cumplirán todas esas. Y existe ese desinterés tal vez de parte de nuestros miembros de nuestra familia. De nosotros depende, nosotros no desmayar, ser ese ejemplo, y yo sé que ellos se van a unir a nosotros y seremos una familia fuerte. Claro, le agradezco mucho este lindo comentario. Y usted tiene la gracia, la bendición, como lo mencionó, de que su familia de alguna manera ya se selló en el templo. Este comentario va aún en especial a aquellos hermanos y hermanas que se encuentran en una relación quizás con un miembro de su familia que no es incluso miembro de la iglesia. No desfallezcan, hermanos. Esto también es un mensaje motivador para ustedes, para darles a entender que el Señor cumplirá toda promesa que se haya hecho sobre su cabeza en el cumplimiento de estos convenios, si ustedes se mantienen firmes. No desfallezcan, como dijo el hermano ahorita, no se cansen. Ahí puede que ahorita el esposo, el cónyuge, no siga los convenios que nosotros hemos hecho, o no nos apoye en esta senda de los convenios, pero llegará el momento donde su ejemplo de ustedes tocará su corazón y obtendrán todas las bendiciones. Créanme de ello, puedo testificar de ello. Ahora voy a leer un punto que es muy importante. Esto es un comentario que dio el presidente Heber C. Hale. Él fue un presidente de la Estaca Boys allá en Estados Unidos. Él tuvo una visión muy especial acerca del mundo espiritual, y parte de esa visión yo voy a declarar algunos puntos particulares. Cabe señalar que esto no es doctrina oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, ya que es solo una visión que registró un líder del sacerdocio, ¿sale? Pero al ser muy especial las palabras que él declaró, obviamente obtenidas en esta visión, pues dejan un poco de más de luz de entendimiento en algunas cosas. Cada uno deberá discernirlo bajo su entendimiento y mediante oración en el Espíritu. Él dijo lo siguiente: una de las cosas más grandes y sagradas del cielo es la relación familiar. Llegar a formar una cadena familiar completa, sin eslabones rotos,
brinda plenitud de gozo. Los eslabones familiares totalmente maleados serán reemplazados por otros, o los dos eslabones contiguos serán unidos. Los hombres y mujeres del mundo son impulsados por sus antepasados muertos a buscar sus genealogías. Esos son los eslabones de las cadenas. La unión de esos eslabones son las ordenanzas del bautismo, investiduras y sellamientos, realizadas por los vivos para el beneficio de los muertos en los templos de Dios. Esto es también parte significativa de esta bendición que les declaraba para aquellos que quizás, como mencionó ahorita el caso de la hermana ahí en la pregunta, pues quedaron sin un cónyuge, o bueno, mejor dicho, el cónyuge se apartó de la senda de los convenios. Ella, si conserva su sellamiento, es parte de un eslabón conexivo. Ella ya lo tiene. Tiene una parte de un eslabón, como le llama el elder, maleado, digamos, que en su momento va a ser reemplazado por otro eslabón. Ella va a obtener todas las bendiciones tal cual en esa cadena unión de eslabones, en las ordenanzas, y con ello todas las bendiciones. Y este mensaje, pues vuelvo a repetir, va para aquellas personas que cuenten o no cuenten con ese eslabón 100% conexivo o en perfectas condiciones. En su pareja, en su familia, van a ser reemplazados. Pero todo bajo la ordenanza, o bueno, bajo las debidas ordenanzas y registros del bautismo y las ordenanzas que se efectúan en los santos templos. Todo ello en beneficio ahí de los hijos de Dios. Vamos con la siguiente pregunta, que yo creo es la más difícil. La pregunta 4 dice lo siguiente. Si mi abuelito se casa por segunda vez, ¿estará en la eternidad con la primera esposa, que es mi abuelita, o estará con su segunda esposa? Es una pregunta muy interesante y yo me imagino ese nieto, el amor que le da a tener a su abuelita, para obviamente querer que su abuelita sea la buena o la ganona con el abuelito. Es una imagen muy tierna. En cierto punto, digamos, lo estaremos viendo también como algo con cierto nivel de orgullo, que yo pienso es el orgullo de un niño queriendo obviamente ver a su abuelita feliz, la abuelita que amó y conoció durante ese tiempo. El abuelo, por lo que estoy entendiendo en esta pregunta, continuó su historia. Él vivió más que la abuelita y obviamente se casó después con una segunda esposa. Esto no es malo, simplemente él continuó una vida. Y bueno, él necesita, como todo hombre, una ayuda idónea. Así como cada uno de nosotros no pudiéramos progresar sin una ayuda idónea de nuestro lado. Hay realmente un líder en el sacerdocio o un hombre que sea líder en el mundo, no sería nada si no está al lado de una mujer que permita ese liderazgo o ese avance. Así que no estuvo mal. Pero obviamente este joven o este nieto tiene esa pregunta. Bueno, la verdad es que yo no lo sé. Y quiero por ello compartir una escritura. Segundo Nefi, capítulo 4, el versículo 34. Se menciona lo siguiente. Oh Señor, en ti he puesto mi confianza y en ti confiaré para siempre. No pondré mi confianza en el brazo de la carne, porque sé que maldito es aquel que confía en el brazo de la carne. Sí, maldito es aquel que pone su confianza en el hombre, o hace de la carne su brazo. Aquí voy a reemplazar quizás algunas palabras. Traduciré o parafrasearé básicamente la palabra brazo por fuerza. Confía en su fuerza, ¿sí? Y en el caso, el que dice hace de la carne su brazo, diría hace, por así decirlo, de su fuerza o de su conocimiento el fundamento. En ocasiones pensamos que queremos la respuesta y tener todo el argumento, todo el conocimiento posible, dejando de la mano el consejo que el Señor tenga para nosotros. Realmente aquí Nefi se inclina al Señor y declara: en ti he puesto mi confianza y en ti confiaré por siempre. Y ese es un mensaje muy importante, es un principio que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días tenemos que tener para obedecer. Confiar en el Señor.
El presidente Dallin H. Oaks, ya en ese entonces primer consejero de la presidencia de la iglesia, en un discurso muy hermoso titulado Confía en el Señor, en la conferencia general de octubre del año pasado, declaró lo siguiente: confiar en el Señor es una enseñanza habitual y verdadera en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ese sigue siendo el mejor principio que podemos usar cuando nuestros esfuerzos por aprender o nuestros intentos por hallar consuelo encuentran obstáculos en asuntos que no se han revelado o que no se han adoptado como la doctrina oficial de la Iglesia. Ese mismo principio se refiere a las preguntas sin respuesta sobre los sellamientos en la vida venidera, o reajustes deseados debido a acontecimientos o transgresiones en la vida terrenal. Hay tanto que no sabemos que lo único en lo que podemos depender con seguridad es en confiar en el Señor y en su amor por sus hijos. Qué importante, ¿verdad? Aquí el elder, de hecho, cuando comenzó ese discurso, contó un caso muy semejante a lo que comentó ahorita este nieto en su pregunta. Igualmente, si tengo un abuelo que se casa y vuelve esto, papá, y contaba el caso como lo que viene en las escrituras, de que si una esposa es hija de un hermano y la toma el siguiente y así, realmente son cosas que nosotros no sabemos. Lo único que podemos hacer es confiar en el Señor y que el Señor nos ama. Ahora va la siguiente pregunta para cada uno de nosotros, aquellos que se encuentran en casa, o viendo esta transmisión de forma grabada a destiempo, mediten a continuación en esto también. Como padre, que quizás sean padres, como hijos que son, o hermano de familia, hermana que son, ¿qué estado de vida o felicidad desearía yo para los otros miembros de mi familia? Medítenlo brevemente, no necesitamos muchos segundos para pensar en esto. La mayoría de nosotros tenemos amor por nuestra familia y hemos de pensar en un estado de vida o de felicidad enorme. La mayoría, digo, si no es que descomunal para mi familia. Yo como padre hacia mis hijos, a mis hijas tengo 2, ahí tengo un amor indescriptible. Ahora voy a cambiar un poco de papel para que ustedes se imaginen en otro punto y que de nuevo mediten. Como hijos de Dios que son cada uno de ustedes, ¿qué estado de vida o felicidad pienso que nuestro Padre Celestial desearía para nosotros? Mediten nuevamente. Todos hemos coincidir que el amor que nosotros tenemos por nuestros hijos en este mundo terrenal es equiparable y obviamente aún así no se compara con el amor significativo que nuestro Padre Celestial nos tiene por cada uno de nosotros. Él dio a su Hijo unigénito Jesucristo para que nosotros pudiéramos alcanzar este estado de vida o felicidad y volver a su presencia, volver a su casa, volver a estar con Él. Y ha hecho cosas enormes ahí, desde la preparación de este mundo, la preparación de un camino, de un evangelio, de un plan para que volvamos, que no alcanzo a enumerar todas las bendiciones que tenemos. Siendo este el principio, ¿les quedaría alguna duda de que la decisión que se tomase en ese mundo venidero, en estos sellamientos o en estas otras dudas que conciernen a la vida eterna o al mundo venidero, nos lleve al estado de vida y felicidad que desearía un padre para sus hijos? Creo que con esta perspectiva quizás queda de lado esta duda. Mensaje final antes de la sesión de preguntas o otras preguntas que pudieran haber. El presidente Russell M. Nelson declaró lo siguiente: comprendan que cuando hay ausencia de experiencias con Dios, uno puede dudar de la existencia de Dios. Así que hagan lo necesario para empezar a tener experiencias con Él. Singularmente, si yo le recomendara, porque experiencias espirituales y experiencias con Dios va a haber de muchas maneras,
por las escrituras, al participar de la obra misional, al dar una clase de escuela dominical, al hacer su noche de hogar. Hay muchas significativas, enormes. Pero si les recomendara una, que está llena de ellas, yo les recomendaría: inclínense o acérquense a la obra del Templo de Historia Familiar. El presidente Boyka Packer creo que fue el que dijo ahí que no hay una obra más significativa, que requiera un mayor grado de rectitud y donde se manifieste más el poder de la divinidad, que la obra del Templo de Historia Familiar. En esta obra verán milagros, visiones, sueños, revelaciones, profecía. Van a ver todos los dones espirituales que se puedan imaginar. Hasta un video hice con decirte en tiempo real sobre eso. Así que yo les invito a que todos los que se encuentran aquí viendo esta transmisión, ya sea en vivo o de forma remota, ahí transmitido, líderes de Templo Historia Familiar, consultores de Templo Historia Familiar, cualquiera que sea el llamamiento que tengan, diríjanse a la obra del Templo Historia Familiar como una de las herramientas que tienen para comenzar a tener experiencias espirituales con Dios. Les testifico que al hacer esto, su testimonio crecerá. Serán mayormente bendecidos y, diría el Elder Bernard, protegidos contra la creciente influencia del adversario en estos los últimos días. Yo puedo testificar de ello y bueno, comparto este mensaje junto con mi testimonio de que estamos en la iglesia verdadera. El Señor dirige su obra del Templo de Historia Familiar y nos bendecirá a todos y cada uno en este y al otro lado del velo al participar de este maravilloso recogimiento de Israel en ambos lados del velo. Concluyo con mi testimonio en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, la invitación queda abierta a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para poder ver este tipo de mensajes inspiradores, así como videos que les ayudarán y motivarán a recibir estas bendiciones y bueno, avanzar en su obra del Templo Historia Familiar. Así es como yo concluyo mi seminario o esta sesión de preguntas y respuestas de Templo e Historia Familiar. Soy su servidor, José Enrique Sánchez Thompson, desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto saludarles y Gracias. Nos vemos en una próxima. hasta la próxima. Bye.